Varias religiones sostienen que los pecadores van a un lugar post-mortem. Se suele representar como un lugar espeluznante, donde definitivamente no querrías pasar tú después de la vida. Las 3 personas en este video dicen que el infierno no solo existe, sino que han estado allí. Antes del video de hoy, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormal Illicit, entonces ve a criminalillicit.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. 3. Kenneth Irwin Hagen. En agosto de 1917, nació Kenneth Irwin Hagen pesando menos de 2 libras con un corazón deformado. El médico que lo atendió en McKinney, Texas, pensó que había nacido muerto porque parecía sin vida. Pero sobrevivió. Kenneth nunca se sintió normal en comparación con otros niños, porque no podía correr o jugar como sus compañeros. El 22 de abril de 1933, Kenneth, a sus 15 años, yacía en cama en la casa de su abuela Drake. Su corazón le daba problemas y tenía una enfermedad sanguínea. Esa noche, su madre, hermano y abuela estaban sentados junto a él. Kenneth sintió adormecerse todo su cuerpo. Logró decir un débil adiós a su familia mientras su corazón se detenía. Kenneth se sintió salir de su cuerpo después de su segunda muerte mientras crecía. Se transformó en mujer y su corazón, el más agitado por terremotos, se perdió. Pensó en mejorar su vida y envejecer, ya no quería irse. Eso no tiene sentido. Llamas rodean un escudo blanco. Creció yendo a la iglesia y sabía dónde estaba. Estaba en el infierno. También sabía que si cruzaba la puerta, nunca saldría. Vio una criatura de reojo. La criatura lo escoltó más allá de la puerta agarrándole el brazo. Kenneth oyó repentinamente una voz en idioma extranjero. La cueva entera tembló. Luego, la criatura quitó su mano del brazo de Kenneth. Una fuerza llevó a Kenneth de la cueva hacia la luz. Y luego Kenneth vio un porche rodeando una casa antigua, un columpio en el porche y árboles de cedro. Reconoció todo y sabía dónde estaba. Era la casa de su abuela. Kenneth atravesó la pared. Vio su cuerpo físico acostado en la cama y su abuela lo estaba sosteniendo. La madre de Kenneth lloraba en otra parte de la casa, debido a su fallecimiento. El hermano de Kenneth llamaba al doctor desde la casa de un vecino. En ese momento, fue como si su alma volviera a entrar en su cuerpo. Su corazón comenzó a latir de nuevo y abrió los ojos. «Abuela, me voy de nuevo y no volveré», dijo él. Ella respondió, «Hijo, pensé que no volverías esa vez». Kenneth le dijo a su abuela que transmitiera este mensaje a su madre: «Te amo». Luego su cuerpo se entumeció. Su corazón se detuvo de nuevo. Se deslizó hacia la oscura cueva familiar hasta que llegó a las puertas del infierno. La criatura se encontró con él una vez más y agarró su brazo. Kenneth oyó a un hombre hablar en otro idioma. Luego toda la cueva tembló y la criatura soltó su brazo una vez más. Brazo. Fuera de su control, Kenneth volvió a flotar alejándose de la cueva. Esta vez, terminó al pie de la cama donde yacía su cuerpo físico. Saltó de nuevo a su cuerpo y volvió a hablar con su abuela. Le dijo a su abuela que realmente no volvería esta vez. Casi de manera cómica, ella respondió: «Hijo, pensé que no volverías esa vez». Por tercera vez, perdió la sensación en su cuerpo. Saltó fuera de su cuerpo físico y ascendió a la cueva de Darkhawk. En la oscuridad, gritó a Dios que había sido bautizado y que pertenecía a la iglesia. Pero Kenneth no escuchó la respuesta de Dios, solo el eco de su voz a través de la cueva. Por tercera vez la criatura tomó su brazo. Kenneth solicitó perdón por sus pecados. Kenneth escuchó una voz hablar en un idioma extranjero y la criatura soltó. Luego algo sacó a Kenneth de la cueva
y lo devolvió a su cuerpo en la casa de su abuela. Cuando volvió a su cuerpo físico, estaba en medio de una oración. Esta vez, se quedó en su cuerpo físico. Se quedó ahí hasta agosto de 1933, justo antes de cumplir 16 años. Ese día fue un típico día caluroso del sur, con una temperatura de 41 grados Celsius. Aún así, Kenneth estaba frío. Kenneth, consciente de su inminente muerte, ya conocía esa sensación. Ya había muerto 3 veces. Pero al morir esta vez, la habitación se iluminó intensamente. Una vez más, dejó su cuerpo físico y se vio a sí mismo acostado en la cama. Su cuerpo estaba inerte y su boca estaba abierta. Una voz en inglés dijo: Kenneth volvió a su cuerpo físico y una vez más despertó. Esta vez estaba convencido de no morir joven. La mamá de Kenneth, Lily, y su abuela dijeron que cuando Kenneth descendió a la luz no podían entrar a la habitación donde yacía el cuerpo de Kenneth. La puerta estaba abierta, pero algo imprevisto les impedía entrar. Sintieron la presencia de Dios, así que retrocedieron, oraron. Kenneth empezó a predicar a los 17 años. Finalmente, expandió su congregación a un ministerio internacional. Kenneth fundó el Ministerio Mundial Raima en 1963. En 1967, inició un programa de radio que aún se emite hoy llamado Raima. En 1968, Kenneth publicó el primer número de la revista El Mundo de la Fe. Kenneth Hagin continuó para casarse y tuvo 2 hijos. El reverendo Kenneth Hagin murió a la edad de 86 años en 2003. Pero esta vez, parece que finalmente fue puesto a descansar. Número 2. Rebecca Mwali. Abril de 1994 marcó el inicio del peor genocidio en Ruanda. La guerra civil en el país del este de África fue entre los Hutu y los Tutsi. Los Hutu ostentaban el poder político en el país hasta el 6 de abril de 1994. Ese día, un avión que llevaba al presidente ruandés, Juana Ohabdiat Nomera, fue derribado por un misil. Todos a bordo fueron asesinados. El accidente de avión galvanizó a los extremistas hutus para matar a 800,000 personas. Una de las familias que casi fue exterminada durante los 100 días de guerra fue la familia Mwali. Rebecca Mwali, de 10 años, se ocultó en una iglesia católica con sus padres y 8 hermanos durante el genocidio. Las iglesias debían ser lugares seguros de refugio. Tristemente, un grupo hutu asaltó la iglesia con armas y machetes. Los padres y hermanos mayores de Rebecca fueron masacrados. Rebecca sobrevivió porque una mujer que fue asesinada cayó sobre ella, ocultándola de la milicia hutu. Después de la guerra, Rebecca vivió con su prima y comenzó la escuela en Kigali, la ciudad capital de Ruanda. En 1996, Rebecca murió en un accidente de coche. Rebecca conoció a Alice en la escuela. Rebecca dijo que Alice la ayudó a olvidar el dolor de la guerra. Eran mejores amigas y se contaban todo. 6 meses después de conocerse, Alice llevó a Rebecca a un cementerio local. Alice se arrodilló en una cruz sobre una tumba y comenzó a hablar en un idioma que Rebecca no entendía. La tumba se abrió y apareció una escalera. Alice se levantó con una energía completamente distinta. Se volvió hacia Rebecca y con rabia dijo: «¡Mátala!». Alice tomó la mano de Rebecca y la guió escaleras abajo. Rebecca indicó que subir las escaleras parecía tomar 30 minutos. Fueron recibidos por muchas personas al entrar en la oscuridad. Llevaron a Alice y Rebecca a una cabaña llena de refrigeradores. Una mujer llamada Alice abrió un refrigerador que contenía piernas y cráneos humanos. Otra persona abrió un refrigerador diferente y contenía tazas llenas de sangre.
Pusieron tazas de sangre ante Alice y Rebecca, sentadas en una mesa. También comieron algo, y quién sabe si vino del refrigerador con los miembros humanos. En este punto, Rebecca sintió que había sido poseída por un demonio. Comenzó a reflexionar, dándose cuenta de que Alice, un demonio, la engañó para entrar al inframundo. Rebecca habitó el inframundo por 5 años. El mundo era como el nuestro, pero siempre era noche. Había muchas casas hermosas. Rebecca recorrió una casa y encontró una foto de Satanás, además de fotos de otros que estaban en este mundo. Las fotos de las personas terminarían en estas paredes si pecaban repetidamente. Rebecca conoció a un grupo de demonios femeninos hermosos. Iban al mundo de los vivos los fines de semana y causaban estragos. A estas chicas les gustaba especialmente seducir a los maridos cristianos para que cometieran adulterio, lo cual es un pecado en esa religión. Rebecca comenzó a trabajar en una fábrica que hacía productos de belleza a partir de niños. Los demonios irían al mundo vivo, robarían niños y cometerían asesinatos. Los llevarían a la fábrica. Luego, estos productos se venderían en la tierra de los vivos. Rebecca fue a una reunión en el inframundo y el grupo estaba hablando de Alice. Dijeron que Alice era 2 personas representando a una persona, como si su alma y su cuerpo físico fueran 2 personas o cosas diferentes. Un demonio poseyó el cuerpo físico de Alice y su alma quedó atrapada en el inframundo. Rebecca notó que esto posiblemente le ocurrió a ella también. El demonio en la tierra que estaba en su cuerpo físico pasaba tiempo con su primo que incluso iba a la escuela en el cuerpo de Rebecca. Pero la gente se percató. Se percataron de que Rebecca de repente sabía mucho sobre el horror. Rebecca, el alma en el inframundo, llegó a entender que había 3 fases en el infierno. Una fase incluye espíritus muertos, otra tiene demonios, la tercera tiene personas amorosas, que es donde estaba Rebecca. Durante los 5 años que Rebecca estuvo en el inframundo, tuvo el poder de causar cosas horribles en la tierra, y lo hizo, pero no dirá exactamente qué hizo. Rebecca finalmente encontró la entrada por la que originalmente ingresó a este mundo, y salió. Un grupo de cristianos pentecostales oró por ella, oraron para que los demonios la liberaran y funcionó. A los 17 años, Rebecca se convirtió a la iglesia pentecostal. Hoy viaja por Ruanda contando su historia de ir al infierno y regresar a la tierra. Número 1. John Ramírez. John Ramírez, de 60 años, creció en el Bronx, Nueva York, rodeado de brujas y hechiceros, porque su familia estaba en el espiritismo. Su padre también era alcohólico. Cuando John era niño, sus padres lo vendaban, lo ponían en una bañera y evocaban demonios. Desde ese momento la personalidad de John cambió para lo peor. Finalmente se volvió un adorador del diablo. Se colaba en los funerales de extraños porque quería obtener el alma de la persona que había muerto. Corría hacia las personas cuando eran asesinadas en la calle, porque quería drenar su sangre y usarla para brujería. John tenía 13 años cuando su padre falleció en una pelea de bar. Tras la muerte de su padre, John oró a Dios por su madre. El diablo respondió en lugar de Dios. Él dijo: «Nadie te ama, pero yo te amo. Tu padre no puede proveerte, pero yo soy tu proveedor. Por la fe, te daré todo lo que desees. Solo pide». Desde entonces, Satanás fue el padre que John nunca tuvo. John aprendió cómo proyectarse astralmente, lo cual es cuando su conciencia deja su cuerpo físico. Su conciencia volaría por todo el mundo a barrios malditos. En sus 20 años, John conoció a una mujer que le atrajo. Ella era cristiana, y a su tristeza John le pareció muy divertido.
Después de que John pasara tiempo con una mujer, iba a adorar el Sonja Tal Roll. Por diversión, John fue a una iglesia cristiana con la mujer. Cuando estaba en el altar, un demonio lo poseyó. John levantó al pastor por la garganta y dijo, «Vine por ti». Hombres de la congregación apartaron a John del pastor. Luego la congregación de más de 200 personas levantó sus manos y rezó. Por la razón que sea, John seguía volviendo a la iglesia cristiana. Unos días después de que John estrangulara al sacerdote, un miembro de la congregación se acercó a él y le dijo, «Cristo te ama». Como alguien que realmente no había experimentado el amor, estaba asombrado y confundido porque se había comprometido con Satanás. Una noche John rezó en cierto modo. Le dijo a Dios que no le gustaba y que nunca quería ser cristiano. Le dijo a Dios que adoraría al diablo hasta que muriera. Luego dijo, «Si eres más grande que el Dios al que sirvo, entonces muéstramelo esta noche o déjame en paz». Luego John se fue a la cama y soñó que estaba en un metro. El tren estaba abarrotado. Una mujer acusó a John de traidor por abandonarlos. Luego las puertas del tren se abrieron y él salió. Estaba completamente oscuro. John avanzó por un laberinto de túneles que se calentaba a medida que progresaba. Pero no era un calor regular, ni siquiera el calor de un desierto en verano. Era un calor sofocante e ineludible. Entonces el diablo se presentó a John. «He estado contigo desde tus 9 años. He sido un padre para ti. Te he dado todo. Voy a mantenerte aquí porque si puedo mantenerte aquí, no te despertarás arriba». Con arriba, el diablo quiso decir que John no despertaría en la tierra. Luego el diablo dijo, «Tú me perteneces. No vas a irte. Conoces demasiados secretos de mi religión». El diablo fue por John. Súbitamente, una gran cruz apareció frente a John, las manos de John. John colocó la cruz al diablo, sintiendo una reducción de sus poderes. Luego John despertó, y sintió que esta oscuridad que había sentido desde que era niño se había ido. John tomó un papel y un bolígrafo y escribió, «Soy un siervo, un esclavo de Jesucristo. Te serviré todos los días de mi vida». John tiró todos sus parafernalias de brujería. Pero para el próximo mes, fue atormentado por un espíritu oscuro. Se despertaba con las manos de alguien alrededor de su garganta, levantándolo de la cama, intentando succionar el alma de su cuerpo. En estos momentos John invocaría a Jesús y la sensación de asfixia desaparecería. John cuestionó a Dios sobre la permisión del tormento. Dios respondió a John diciendo que quería que él supiera cuánto confiaba John en él. Después de esa noche, el oscuro espíritu no volvió. John Ramírez ahora es un autor, orador y devoto evangelista. Dijo que ahora siente que tiene un propósito en la vida. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si recién descubres este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos de historias de crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver, que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde quiera que encuentres podcasts destacados. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Nos vemos la próxima, bebé. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.